Rachel Carter no era el tipo de mujer que llamara la atención. Con botas gastadas, jeans manchados de tierra y una gorra desteñida que escondía las canas que ella no se molestaba en teñir, pasaba como otra granjera más de Pine Valley, una comunidad olvidada entre montañas y praderas en Wyoming. Pero detrás de esa mirada tranquila se ocultaba una ex francotiradora de los Boinas Verdes que, durante 23 años, respiró la tensión de zonas de combate en lugares donde el silencio precedía a la muerte. Ella había dejado eso atrás. Al menos eso se decía a sí misma. Después de perder a su marido en un accidente de camión, decidió que sus dos hijos, Caleb y Lucy, merecían crecer lejos del ruido de las armas. La granja que había heredado de sus padres parecía el lugar ideal. Leche al amanecer, reparaciones en la cerca al mediodía, silencio al atardecer. Era una vida dura, pero limpia. Nunca esperó que la guerra viniera tras ella, disfrazada de cuero, humo y neumáticos chillando en la carretera. Aquel verano, Pine Valley ardía de calor y tensión. Comenzaron a circular rumores sobre hombres en motocicletas cruzando propiedades, intimidando a los ganaderos y quemando graneros durante la madrugada. Al principio, pocos creyeron. Eran historias contadas entre sorbos de cerveza en el bar del pueblo, exageradas por quienes veían problemas en todo. Pero entonces apareció el granero del viejo Hank envuelto en llamas. Después fue el cobertizo de herramientas de los Meyer. Y aquella mañana, mientras Rachel cambiaba el agua de los cerdos, un rugido grave que no era de tractor resonó por el campo. 3 motocicletas, negras como asfalto mojado, se estacionaron junto a la cerca de su propiedad. Uno de ellos bajó y se acercó con calma, como quien ya sabe que no será detenido. Era Viper. Ella aún no conocía su nombre, pero esa mirada fría, analítica, como la de alguien que ya había visto demasiada muerte y no había sentido nada por ninguna de ellas. Se quitó las gafas de sol, lentamente miró a su alrededor y dijo: «Bonita tierra, sería una pena que algo le sucediera». Rachel no respondió de inmediato. Se limpió las manos en los jeans, se quitó la gorra con lentitud y miró fijamente a los ojos de Viper. «Tú y los tuyos saldrán de mi propiedad ahora, y la próxima vez que quieras hablar, fija una cita como gente civilizada». La respuesta fue seca, directa y sin levantar la voz. Pero había un peso en esas palabras que ni los otros 2 motociclistas pudieron ignorar. El hostil. Miraron entre sí, tensos. Viper esbozó una sonrisa corta, casi sin gracia, como quien encuentra resistencia donde esperaba sumisión. «Me gusta quien tiene coraje», dijo, retrocediendo lentamente hasta la moto. «Pero hasta los valientes necesitan dormir». Cuando los motores rugieron y el polvo cubrió la carretera, Rachel se quedó inmóvil unos segundos más, con el pecho erguido, pero la mente ya corriendo. Conocía a ese tipo. No era solo bravata, era un aviso. Ella solo lo confirmó al encontrar, al final de la tarde, un conejo muerto metido en el buzón con un agujero de bala en la frente. Una firma silenciosa. Esa noche no durmió. Sentada en la cocina con la escopeta en el regazo y los ojos fijos en la puerta principal, Rachel ya no era la madre agricultora de Pine Valley. Había vuelto al modo táctico, donde cada ruido es una amenaza y cada sombra un posible movimiento. Caleb, de 14 años, se percató. Bajó las escaleras a media madrugada, vio la luz encendida y se detuvo en el umbral sin decir nada. Rachel lo miró, intentó sonreír, pero la sonrisa resultó tensa. «Vuelve a la cama, hijo. Todo está bien», pero no lo estaba. Y ella sabía que, si quería que aquello terminara, no podía esperar a que el sheriff del pueblo, un sujeto apacible y temeroso de perder su jubilación, tomara cartas en el asunto. Al día siguiente, fue a la cochera del señor Duncan, un veterano de la Guerra del Golfo,
que vivía aislado con una pila de latas de frijoles y rifles oxidados en el sótano. Cuando ella tocó la puerta y él la vio, no preguntó nada, solo dijo: «Sabía que un día ibas a aparecer». En el garaje del señor Duncan, el olor a aceite quemado y pólvora vieja se mezclaba con el sonido de una radio que chispeaba música country de los años 80. Fue allí donde los planes empezaron a tomar forma. Rachel sacó un mapa de la región y lo extendió sobre el capó de su jeep. Señaló los accesos principales a Pine Valley, las rutas que los motociclistas podrían usar, los puntos ciegos entre propiedades. Ellos están organizados, saben moverse. Esto no es una banda cualquiera, son exmilitares o gente entrenada. Duncan asintió. Yo también lo noté. Uno de ellos usa el mismo tipo de funda que solíamos usar en el desierto. Esa constatación confirmó lo que Rachel ya temía. Los Iron Wolves sabían lo que hacían. Por eso, la respuesta no podía ser amateur. En los días siguientes, comenzó a reunir a los pocos que aún tenían coraje para luchar. Doña Alice, viuda y tiradora de lazo, premiada en los años 70. Tomás, un mecánico con puntería afinada gracias a años cazando coyotes. Incluso el pastor de la iglesia, que sacó una vieja escopeta del sótano con ojos pesados, pero firmes. Esa gente, que siempre había vivido agachada, estaba harta. Fue entonces cuando Rachel se dio cuenta de que no se trataba solo de la granja ni de los hijos. Era por la dignidad de todos allí. La opresión no tenía uniforme ni bandera, pero siempre se presentaba de la misma forma, imponiendo miedo. Y eso ella lo conocía muy bien. Pasó los días entrenando al grupo. Empezaron con lo simple: reconocimiento del terreno, señales manuales, posiciones de cobertura. Después vinieron las trampas improvisadas, cables de alambre, clavos enterrados, latas colgadas como alarmas. Todo discreto pero funcional. Su granja se convirtió en el cuartel general. Caleb insistió en participar, y aunque en contra de su instinto maternal, ella cedió. Le enseñó a montar y desmontar una carabina, a moverse sin ser visto. Lucy, con apenas 10 años, se convirtió en los ojos y oídos a través de la radio. Una guerrera menuda con el corazón de su madre. La granja, antes un lugar de silencio y nostalgia, ahora respiraba tensión y esperanza al mismo tiempo. Rachel no quería la guerra, pero si ésta había tocado a su puerta, iba a responder a la altura. La primera embestida llegó en una tarde sofocante, cuando el cielo parecía pesar sobre los tejados de Pine Valley. 4 motocicletas aparecieron en el horizonte, lentas, como depredadores que examinan el territorio. Ellos no sabían que estaban siendo observados. Rachel ya los esperaba recostada en lo alto del granero, con el rifle apoyado en una viga reforzada. El sonido de su respiración se mezclaba con el viento cortando entre los campos. Cuando los motociclistas se detuvieron cerca de la puerta y comenzaron a gritar provocaciones, Tomás activó una de las trampas. Una secuencia de explosiones secas resonó en el pasto, asustando a los caballos y obligando a los intrusos a retroceder. Uno de ellos cayó de la moto, alcanzado por esquirlas. Los demás huyeron en zigzag, sin saber de dónde provenía el ataque. Fue rápido, pero simbólico. Era la señal de que Pine Valley no se iba a arrodillar. Después de eso, el pueblo se quedó en silencio por días. Incluso los perros ladraban menos. Era el tipo de calma que precede a la tormenta, y Rachel lo sabía. Apenas estaban comenzando. Fue en una miércoles, poco después de las 2 de la madrugada, cuando el infierno descendió sobre la granja. 30 motocicletas, contó por el sonido, no por la vista, rodearon la propiedad por todos los lados, los faros encendidos como ojos de demonios. Explosiones comenzaron en el viejo granero, como distracción. Luego, 2 pickups con hombres armados intentaron invadir por la parte trasera. Pero Rachel había preparado el terreno.
Los neumáticos se desinflaron al pasar sobre los clavos ocultos. Las trampas se activaron con precisión. Gritos, disparos, el olor acre de la gasolina en el aire. Lucy, escondida en el sótano, avisaba de los movimientos por la radio. Caleb, posicionado en la torre de agua con un binoculares, guiaba a Rachel con las coordenadas. Y ella era otra persona aquella noche. Fría, letal, precisa. Cada disparo que efectuaba era como si el tiempo se detuviera. Vio a uno de los hombres intentando escalar el silo y lo derribó antes de que alcanzara la mitad. Ya no era la exsoldado que trataba de olvidar el pasado. Era la madre luchando con todo lo que tenía para garantizar un mañana. La batalla duró poco más de 40 minutos, pero para quienes estuvieron allí, pareció una eternidad hecha de pólvora y adrenalina. Cuando cesaron los disparos y el olor a tierra quemada se mezcló con el de la mañana naciente, quedaron cuerpos dispersos, motocicletas volcadas y la certeza de que Pine Valley ya no era un lugar fácil de dominar. Algunos de los Iron Wolves aún intentaron huir por los campos, pero Rachel dejó claro, no. Iba a perseguir, pero si volvían, no tendrían la misma suerte. Viper fue el último en aparecer, como un lobo viejo surgiendo solo de la maleza, con el chaleco desgarrado y la mirada aún intacta. Caminó hasta la puerta de la granja, sin armas, y con una sonrisa de reojo. «Sabes jugar», dijo, deteniéndose a pocos metros de Rachel. «Pero esto no es guerra, esto es solo orgullo». Rachel, con el rifle apuntando al suelo, respondió firme, «No, esto es hogar». Y por primera vez, Viper vaciló. Temblaron. Entendió que allí no se trataba de tierra para conquistar, era territorio del alma. Rachel podría haber terminado con él allí. Bastaba un disparo. Viper estaba vulnerable, derrotado, expuesto, pero ella respiró hondo. Con manos firmes, bajó el rifle. «Te irás ahora y te llevarás a los tuyos contigo. Si vuelves, no habrá conversación». Él no respondió. Solo asintió, se dio la vuelta y desapareció entre los restos de humo y polvo. Cuando Rachel volvió adentro, Lucy corrió a abrazarla. Caleb la siguió en silencio, pero con los ojos llenos de lágrimas. La casa seguía en pie. Los vecinos empezaron a aparecer poco a poco, trayendo café, vendajes, silencio y respeto. Aquella noche cambió Pine Valley. Más que defender la granja, Rachel reavivó un sentido de comunidad que hacía tiempo se había apagado. Ella no volvió a ser soldado, no perdió su humanidad. Al contrario, demostró que la verdadera fortaleza no reside en no tener miedo, sino en proteger, aún con miedo, aquello que se ama. En los días siguientes, lo que se veía en Pine Valley era algo raro. Un pueblo reconstruyendo no solo sus cercas y graneros, sino su coraje. Rachel rechazó entrevistas, evitó a los reporteros y nunca contó detalles de lo ocurrido aquella madrugada. Quienes lo sabían, sabían, y quienes no, aprendieron a respetar su silencio. La policía estatal apareció tras la presión de algunos granjeros influyentes, pero cuando llegaron, solo encontraron escombros y versiones distintas de la misma historia. Ninguna evidencia clara, ningún cuerpo. Viper y los Wolves habían limpiado lo que pudieron antes de desaparecer de la región, pero los habitantes sabían lo que había sucedido. Y lo más importante, sabían quién había enfrentado aquello por ellos. Rachel volvió a su rutina poco a poco, replantó la cerca destruida con la ayuda de Caleb. Arregló la radio con Lucy y comenzó a reformar el granero con madera donada por Tomás. La granja nunca volvería a ser la misma, pero ahora llevaba algo más. Un respeto que no se compra y no se impone, se conquista. Lo curioso es que, después de todo, Rachel no se convirtió en leyenda. No lo buscó. Continuaba yendo al mercado con la cabeza baja, conduciendo su vieja camioneta, cuidando de los animales y llevando a Lucy a la escuela. Pero la gente la miraba diferente. No con miedo, ni con asombro,
con gratitud. Algunas madres empezaron a pedirle consejos. Algunos padres comenzaron a enseñar a sus hijos a manejar herramientas, sembrar, construir, defender. Pine Valley se reconectó con sus raíces, y en el centro de todo estaba ella, la mujer que no pidió la guerra, pero que no huyó de ella. Rachel nunca olvidó lo que vio aquella noche, ni quién tuvo que llegar a ser, pero tampoco volvió a dudar de quién era realmente. Alguien que, aún rota por dentro, levantó un escudo con sus propias manos para proteger lo que amaba. Y ese tipo de gente cambia el mundo a su alrededor sin hacer alarde. Un año después, la plantación volvió a florecer. El campo de maíz cubría la llanura como una alfombra dorada y el granero, ahora reformado, llevaba en sus paredes marcas de clavos torcidos y madera irregular, cicatrices visibles de la resistencia que allí tuvo lugar. Caleb creció con la mirada firme de su padre y la mente estratégica de su madre. Lucy, siempre con la radio en la cintura, decía que quería ser bombera o médica para salvar como mamá salvó. Rachel, por su parte, dejó de intentar olvidar el pasado. Guardó sus medallas en una caja de madera y colocó en su oficina una única foto antigua. Ella en uniforme, sosteniendo a Caleb cuando aún era un bebé en sus brazos. A veces, en los días de lluvia, se sentaba en el porche y miraba el horizonte, no en alerta, sino en paz. Eso era nuevo para ella. Sentirse segura no por estar armada, sino por saber que había construido algo que nadie podría quitarle. Y así, Pine Valley continuó, no inmune al mundo, pero con raíces lo suficientemente fuertes para resistir lo que viniera. Rachel Carter ya no era solo la soldado que volvió a casa, era la mujer que, con silencio y coraje, enseñó a un pueblo a levantarse. La guerra que golpeó a su puerta no se llevó su alma, la fortaleció, y eso nadie lo pudo borrar. Su historia no se convirtió en titular, no fue escrita en un libro, pero quedó grabada en la memoria de una ciudad entera, porque a veces la mayor victoria no está en destruir al enemigo, sino en seguir en pie después de que el polvo se asiente. Y Rachel, ella siguió, cuidando la tierra, a sus hijos y el futuro que ella misma aseguró con sangre, estrategia y amor. ¿Te gustó esta historia? Entonces, suscríbete al canal para no perderte ningún relato como este. Aquí contamos historias que parecen sacadas de una película, pero que podrían ser de tu vida, de la de tu vecina o de alguien que aún vas a conocer. Dale ese apoyo, dale like, comenta lo que piensas y comparte con quien necesite recordar que el coraje también habita en el silencio. Hasta la próxima.